te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Hola, bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Mi nombre es Livia Ánimas y estamos por acá iniciando este episodio en el 2025. Es el primer episodio de este año. Y pues tenemos siempre como varios invitados programados para este ciclo de podcast, pero el día de hoy tenemos como invitado a Carlos Álvarez Montero, que él es fotógrafo, que digamos todos sus proyectos se relacionan mucho con la identidad, la cultura, las dinámicas sociales, también mucho que tiene que ver con esta parte de la subcultura, la calle, el retrato, y bueno, estaremos justamente hablando de todos estos temas con él. Carlos, muchísimas gracias por estar acá, bienvenido de vuelta. Hace mucho que no te veíamos por acá en las instalaciones de Gimnasio de Arte, pero estamos muy felices de tenerte por acá. Hola, pues gracias por la invitación y yo también muy feliz de estar de regreso. Así es. Pues sí, Carlos, nos gustaría mucho como saber, primero que nada, porque creo que esa es una pregunta que nos encanta hacer aquí en el podcast, que es justamente cómo decidiste adentrarte o irte de lleno en estos inicios de qué voy a hacer, qué estudio o hacia dónde dirijo tal vez mis carreras que ya estudié hacia la fotografía. ¿Cómo fue eso? ¿Qué te impulsó? ¿Qué pasó ahí? Pues siempre desde muy niño coleccionaba yo revistas. Tengo por ahí una carpeta que yo creo que empecé como a los 10 años. Cuando tenía dinero iba a Sanborns a comprar una revista. En ese entonces podías conseguir revistas importadas ahí. Uh-huh. Y veía una foto, una publicidad, algo que me gustaba y lo metía en una carpeta. La verdad es que las revistas las compraba más de que veía y decía, esto me gusta. Sobre todo eran anuncios lo que me llamaba la atención. Después pasó a revistas de música, revistas de skate y revistas de cine de terror. Uh-huh. Y creo que ahí fue donde me di cuenta que, o sea, como que me cayó el 20 que había alguien detrás de esas fotografías, ¿no? O sea, tú veías a estos personajes increíbles, los músicos, los patinadores y tal, pero como que al principio solo los veías a ellos y después ya como que vas viendo, fotografía por tal. Creo que ahí fue donde primero me llamó la atención. Uh-huh. En algún momento me gustaba dibujar y entonces en algún momento, pero no era yo muy bueno, digamos, técnicamente, académicamente, entonces, pero era bueno copiando. Entonces la primera vez que pensé en la foto era como un recurso para fotografiar cosas que quisiera dibujar y luego dibujarlas, pero no funcionó mi plan. Al final era muy caro porque quería hacerlo en blanco y negro y claro, era cara la película, el revelado, todo. Y me metí a estudiar Ciencias de la Comunicación. Ahí llevé foto desde el primer semestre. Y después me metí estaba yo ahí medio deprimido y demás y buscando algo que hacer, y había visto yo un curso de foto en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo, uh-huh, que era un museo pues increíble que estaba en Polanco, y dije, bueno, pues voy a intentarlo. Entonces fui para meterme al curso ahí y el profesor, que es Saúl Serrano, me entrevistó, ¿no? Entrevistaba a todos los que querían entrar y me dijo, ¿qué esperas de la foto? ¿Por qué quieres tomar el curso? Y la verdad es que no sé de dónde me vino la respuesta, pero le dije, eso es a lo que me quiero dedicar. Y pues la verdad es que de ahí para acá, o sea, digamos, empecé a estudiar y a los 2 años ya había quedado yo seleccionado en una bienal y ya me empecé a dedicar de lleno a la fotografía. Claro, o sea, digamos que esa frase que tú la dijiste muy inocentemente se volvió ya esta postura como para algo que te ibas a dedicar ya toda tu vida, porque pues ya llevas una trayectoria bastante importante y que eso, ¿no? Empezaste a entrar con diferentes proyectos. Cuéntanos de la Bienal, ¿qué proyecto fue el que quedó? En la Bienal eran unos retratos, bueno, era un autorretrato y luego 2 retratos a un amigo que
que nos parecemos tanto como del tipo físicamente, entonces no notabas muy bien que uno era yo y los otros no, y eran unas fotocopias de 1 metro por 70, una cosa así, jugando mucho con texturas y demás. Recuerdo que cuando llegué, en ese entonces, cuando entrabas a la Bienal, tenías que llevar la pieza ya enmarcada, ¿no? No es como ahora que mandas tu JPG, entonces tenías que llegar con tus fotos. Y la técnica es serografía, ¿no? Que es el nombre técnico de una fotocopia. Y me acuerdo que tardaron horas en ver si se permitía la serografía. Y después llegaron y dijeron, ¿es una fotocopia? Y yo, pues sí. Y la aceptaron, quedé. Fue una bienal un tanto controvertida porque había mucho trabajo más experimental. Es la primer bienal que los seleccionados eran muy reducidos. O sea, hasta las anteriores quedaban 100, 180. Sí, y en esa quedamos 30 y algo. Y bueno, pues ese fue... Digamos que ese es el que yo considero como mi paso ya a ser fotógrafo, ¿no? De ser estudiante a ser fotógrafo. Y pues desde entonces me he dedicado a eso. Estamos hablando, eso fue creo que en el 97. Si no Exacto, sí, por eso te decía que ya, digamos, la trayectoria has cruzado como todas estas etapas, tanto de la fotografía como creación, como también la parte de los concursos y las bienales, hasta llegar ahorita a lo que afuera de cámaras y de audio estábamos hablando de la inteligencia artificial. Y creo que ahorita me gustaría mucho también como mencionar como estos proyectos que tú has estado desarrollando que tienen que ver justamente como con esta identidad y esta subcultura, porque digamos que cuando vayan a entrar a la página de Carlos Álvarez Montero, pues van a ver todo lo que él hace, ¿no? Pero está esta parte de proyectos personales que creo que han sido también como proyectos que justo tú los mencionas como personales porque son temas que también por algo los elegiste, ¿no? Entonces, por ahí cuéntanos qué pasó como con esa aproximación a estas subculturas, ¿no? A esta parte, pues, de estar así como en esta parte como en el Harlem, como en Los Ángeles, o sea, como en barrios tanto de México como de Estados Unidos. ¿Qué surgió de ti como para decir, ay, bueno, esto lo voy a documentar y aparte, pues me voy a clavar un poquito más en esta parte del retrato, ¿no? Que eso es algo que vamos a ver muy constantemente en tu trabajo. Sí, pues venía yo... digamos, después de la Bienal empecé a hacer trabajo editorial y sobre todo relacionado con música, que era lo que a mí me interesaba. Entonces, digamos, la parte del retrato va directo conectado con los retratos de celebridades, de músicos. Entonces, durante unos años, a lo que más me dediqué fue a cuestiones con el mundo del entretenimiento, sobre todo música, ¿no? Que iba desde revistas, disqueras, los artistas directo y demás. En el 2003, me junto con unos amigos que todos veníamos del mundo editorial de diferentes partes, pero diseñadores, escritores y demás, y siempre habíamos tenido el sueño de hacer una revista. Y en el 2003 sale la oportunidad de hacer una revista, que es se llamaba la revista Picnic. Sí. Que fue, pues vamos a hacer una revista, ¿no? Mi amiga Veronique Ricardoni, que fue la directora de la revista, pues nos convocó a varios amigos y dijo, bueno, ¿se acuerdan que queríamos hacer una revista? Pues ya, conseguí los medios y tal. Entonces, la revista, lo que nosotros buscábamos era... le llamábamos que era una revista de estilo de vida real, ¿no? O sea, es decir, están todas estas revistas de estilo de vida que es más aspiracional y nosotros queríamos ver cómo vivía la gente, ¿no? Alrededor de varios temas, pero básicamente cómo vivía los seres humanos, ¿no? Entonces, yo fui fui de los cofundadores y fui el editor de foto. Y cuando eres editor de foto, pues te toca resolver un montón de cosas, ¿no? Que a veces se piensa que es de, ay, es que él quiere hacer todas las fotos y demás, y es no, pero nuestro presupuesto es muy limitado. Y al ser tan limitado, pues tú tienes que resolver para lo que no haya, o sea, básicamente escoges
tus peleas y dices esto puedo pedírselo a tal, esto puedo pedírselo a tal. Y si no, pues lo hago yo. Y lo que no le puedo pedir a nadie lo hago yo, lo que salga extra lo hago yo y demás. Y ahí es donde empiezo a meterme más en el tema documental y pues básicamente en el tema de la identidad, que es un tema, pues digamos que permea todo. Casualmente ahora que está en boga, el primer número era inmigrantes, ¿no? Entonces, qué loco, pues ¿no? ahí, exacto, sí, hace 20 años. Hace 20 años ya estaban hablando de ese tema de una forma totalmente distinta a lo que ahora pues, tiene que ver la migración. Sí, pero... no, era vista desde varios puntos. Tenía que ver en Argentina estaban con todos estos problemas económicos y demás, y muchos argentinos habían migrado a México, y de repente empezabas a oír estos comentarios xenofóbicos ya, ¿no? Que era de cómo un país que tiene tantos migrantes se convierte justo en lo que no quiere, o sea, no quieres para ti, pero lo eres para los otros. Por eso digo que termina siendo muy pertinente para hoy, porque seguimos en lo mismo, ¿no? Sigue habiendo migración y empieza a ver como estos temas de mis migrantes no me los toques, pero no me... Pero estos tampoco me los que traigan. no venga, exacto. Sí, ¿no? Entonces, y bueno, de ahí es de donde sale el tema de la identidad, ¿no? Pues número tras número íbamos buscando estos temas, y en algún momento pues de repente yo me daba mis viajes a Nueva York a llevar portafolio, ¿no? Así de, pues, a ver, cuando no era muy normal que alguien estuviera colaborando, o sea, como que no nos pelaban mucho y nadie voltaba hacia acá. Y de hecho uno de los comentarios que recibía era, no, es que no conocía a ningún fotógrafo mexicano, ¿no? Wow. Entonces, digamos, obviamente a Álvarez Bravo y sí, pero en persona no conocían a nadie, y una revista me pidió un tema que tenía que ver con el tema de migración, que era básicamente las pandillas, que son personas que se van a Estados Unidos y luego allá conocen la cultura de las pandillas. A veces se vuelven pandilleros, a veces no. Regresan y como que importan esa cultura y la llevan a sus comunidades, ¿no? Y luego cómo va cambiando esto. Cómo va cambiando en cómo hablan, cómo se visten, el paisaje, empieza a ver graffiti, empieza a ver ciertas cosas, y básicamente ahí es donde ya de lleno, ya como un proyecto personal, empiezo a hacer ese, que finalmente no se publica porque después de que lo hice, el día que lo iba a enviar, que le escribí al editor, me dijo, me acaban de correr, el editor de foto, pero era un buen proyecto, entonces ya lo continué yo por mucho tiempo. Y ese es básicamente el principio, ¿no? Básicamente todos mis proyectos se van conectando, o sea, como que suele ser algo que vi durante ese proyecto, después lo retomo en otro. Como que vas profundizando, sacando estas hebras para futuros proyectos. Exactamente. Y que aparte es muy interesante lo que mencionas, como esta parte como editorial, ¿no? Te fue como llevando como a la creación, ¿no? Porque también creo que ahorita como esta parte editorial tiene otra forma de verse o de aproximarse, o que de repente el fotógrafo editorial tiene que ser una persona ya como o súper cuadrada o súper creativa, o es el que hace todo, ¿no? Entonces, también como esta parte de una colaboración, ¿no? O sea, yo también veo que tu trabajo tiene que ver con colaborar con otras editoriales también, donde tal vez te dan como un tema, pero la parte de la libertad tuya como autor, pues sigue estando, ¿no? Y eso creo que es algo muy importante como para los que nos estén escuchando, que están tal vez como en un medio editorial donde más bien es muy cooptado, y que tú has estado en esta libertad, ¿no? ¿Tú cómo has podido como justamente vivir esto, cómo negociar también esa parte con el otro que te hace una asignatura, pero tú tienes como todas las posibilidades, o cómo hay esos acuerdos? Cuéntanos. Bueno, al final, pues es un oficio, ¿no? O sea, ser fotógrafo es un oficio. En mi caso, yo eso es a lo que me dedico, es de lo que he vivido y es de lo que espero seguir viviendo el resto de mi vida.
Y como tal, pues hay que ir encontrando los espacios, ¿no? O sea, yo he trabajado desde, o sea, la revista donde es súper claro qué es lo que necesitan. Necesito un retrato de esta manera, necesito, te voy a poner un ejemplo. Llegué a hacer un par de veces cosas para la revista Red Bull, que era la revista Red Bull de México, pero los editores de foto estaban uno en Berlín, uno en Londres y otro en Austria, me parece. Y no era como que las fotos iban a salir en sus países o algo. O sea, siempre se protegen y es como puede que salgan, pero son para tal país. Y me mandaban bocetos. Así de la foto es así. Con esta iluminación. Ese es el único caso donde alguien me ha mandado un boceto así de quiero que esté parado acá, tal. La verdad es que ese se vuelve un problema porque se imaginan algo que no es la realidad. Claro. O sea, te están mandando a un lugar donde no saben dónde es, no saben cuáles son las condiciones, no saben si hay espacio, si hay luz, si hay tal. Y cuando llegas, bueno, pues uno trata de resolver lo más cercano a eso, porque además a mí me llegaron a pedir fotos y las fotos eran en domingo y allá el viernes después de sus 5 de la tarde no te contestaban un mail ni de chiste. Claro. Entonces pues llegabas a la foto y ahora ¿qué resuelvo? ¿No? Entonces que eso está bien porque pues te enseña a resolver qué es lo que pueden necesitar, irme por la versión safe. Siempre hago la versión safe y siempre hago mi versión. Ajá. Y depende mucho de los medios. O sea, no todos te permiten hacer lo que más te gusta, y entonces ahí habrá el que te busque por eso y habrá el que te busque por tus habilidades como fotógrafo, por tu oficio de te voy a enviar a esta situación y la tienes que resolver. Ponerte un ejemplo. Claro. Cuando trabajas con celebridades, por ejemplo, pueden ser celebridades o pueden ser, por ejemplo, empresarios. En el caso de los empresarios, nunca tienen tiempo ni quieren que les tomes la foto. Y entonces tienes que resolver una foto en 5 minutos y vas a ir a una locación que no conoces. Y entonces tienes que llegar a tal hora, tienes 5 minutos para hacer la foto y va a ser la portada. Y lo que lograste y punto. Pero va a ser la portada, entonces tienes que hacer algo interesante, ¿no? O ha pasado con celebridades igual que te dicen, va a estar 3 horas. Y siempre, o sea, cuando es alguien muy famoso y te dicen que va a estar mucho tiempo, hay que dudarle. Ajá. Y a la mera hora tienes 15 minutos. Y pues en 15 minutos tienes que resolver una cantidad de... Pues muchísimas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la otra parte humana que vas a retratar, ¿no? Cómo está, cómo dirigirla, cómo resolver estas cosas de, pues, tal vez viene enojado, estresado, lo que sea. Exacto. Y cómo va a tener que salir la chamba porque va a tener que salir... Sí, y tienes que resolver, necesito 5 fotos en 15 minutos, ¿no? Entonces, creo que entre los cambios que ha habido, eso es lo que yo siento que a veces se ha perdido, que no se entiende que pues este es un trabajo, es un oficio y uno tiene que llegar a resolver en las condiciones que encuentres. Que encuentres, ¿no? Hace poco veía las fotos de un retrato de... se me olvidó, de un director muy famoso y él de Scorsese. Y el fotógrafo ponía lo que logré en 5 minutos, ¿no? Porque literalmente tienes 5 minutos. A lo mejor tienes tiempo para iluminar y puedes estar tus preparado. 2 horas antes, pero en realidad la toma son 5 minutos. Son 5 minutos y si en ese momento se te descompone una luz o viene de malas o lo que sea, es lo que tienes que resolver. Yo he tenido la suerte de poder estar como en estos mundos paralelos, que por un lado he hecho foto editorial de estudio, retrato de estudio, todo con iluminación tal, y por otro lado he hecho mucho trabajo documental en condiciones en la sierra o con poca luz o pues en estas condiciones a veces de peligro, a veces cosas así. Y eso, ¿no? El problema ahora creo que es que no hay tantos espacios para hacerlo. Sobre todo la foto documental
Sí. No hay muchos, en el tema editorial no hay muchos espacios para... Sí, que aparte para también hacerlo. como lo documental, no sé, si tú lo ves así, se convirtió en esta parte como del storytelling que también se vuelve como reducir como la información para que todo sea más inmediato, más fácil, no sé, para la forma de tanto del lenguaje fotográfico, por tanto cómo se va a publicar, cómo se va a difundir, ¿no? Entonces también hay, o sea, lo que mencionas un poco regresando también y yéndonos a esto, creo que, o sea, esta parte editorial que tú mencionas, ¿no? Como el oficio tal cual del fotógrafo se me hace como muy valioso porque creo que a veces está esta parte editorial como súper romantizada de, pues es maravilloso porque pues conociste a tal cantante, a tal influencer, a tal persona, pero pues en realidad no los conociste, ¿no? Fueron 5 minutos de muévete para acá, ahora ve hacia acá y muchas gracias, ¿no? Sí, y a veces no recibes un buen trato, por ejemplo. Exacto, ¿no? exactamente, ¿no? O sea, Que lo que se está viendo fue como ese logro como del fotógrafo planteándose desde este punto, ¿no? Y que cambia mucho tal vez como con esta visión del fotógrafo documental que digamos está como en el mismo nivel que los otros, ¿no? Fotografiando en las mismas circunstancias, como dices, tal vez climáticas o de peligro, y que pues ahí hay como otra forma también de que las personas se aproximen a alguien que los fotografie y a ti mismo como dentro de esos proyectos, ¿no? Sí, y finalmente en cualquiera de las dos uno tiene que resolver y trabajar. Cuando trabajas con un cliente, trabajas para un cliente, sea en lo documental. Exacto. O sea en lo... O sea, sí hay clientes donde te dicen tú haz lo que quieras, pero aunque te digan tú haz lo que quieras, están esperando algo que tienes que cumplir, ¿no? O sea, no es como, pero eso, eso a mí no me sirve del portafolio, pues no me están pagando para mi portafolio, esos son mis proyectos personales que hago para mí y que a veces publico, ¿no? A veces alguna revista me dice, oye, me interesó, quiero publicarlo, bueno, está bien, pero ahí yo soy dueño de tus imágenes de y del proceso. Exacto. Ajá. En la otra parte uno tiene que hacer lo que le pidan. Claro. ¿No? ¿Qué necesitan? ¿Cómo lo resuelves? Y por eso digo, pues es un oficio y en el oficio también aprendes a resolver. Y también entra esta parte creativa desde otro punto, ¿no? Que claro. También creo que es importante como esta parte de resolver, de traducir también lo que el cliente está solicitando. Creo que esa es una parte súper potente, ¿no? De creatividad, porque pues sí te pueden, como decías, hasta dar un boceto, pero a veces solo es esta idea, esta temática, y plantear como creativamente cómo puede ser la salida visual, pues es bastante creatividad ahí en conjunto, ¿no? Sí, y lo ideal es que tú también estés contento, ¿no? Ajá, entonces, que salga el producto, Sí, porque que a ellos les sirva y a ti te sirva y todos sean felices. Porque justamente creo que tú nos hablas de algo que es súper importante, que es esta parte del oficio de la fotografía como algo que en algún momento dijiste yo quiero hacerlo y lo continúas haciendo y lo quieres continuar haciendo, ¿no? Y que yo también siempre menciono, ¿no? O sea, si estamos en esto, además de por necedad, es porque disfrutamos mucho de hacerlo. Correcto. Y que también encontramos todas estas posibilidades económicas para seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, correcto, sí. Creo que justamente lo que van a poder ver ahí en la página de Carlos Álvarez Montero es esta parte de los proyectos personales, que a mí me encanta, ¿no? Siempre hablar como de la forma en la que nos pueden buscar o encontrar en internet y que pueden encontrar estas colaboraciones, ¿no? Como con otras editoriales, pero también tienes esta parte comercial, tienes la parte de video también, y también tienes esta sección de dibujo. Cuéntanos esa parte, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está pasando? Pues mira, te decía, yo me gusta mucho dibujar, digamos que lo primero que yo quería hacer era ser ilustrador. No existía aquí la carrera de ilustrador. Y se me atravesó la foto y una vez que encontré la foto dije, de ahí soy. Y hace unos años, como que cada cierto tiempo decidía yo que iba a volver a dibujar. Y empezaba y no salía nada, ¿no? Y ahí se quedaba un dibujo a la mitad. Hace unos años, fue 2019 me parece, 18 o 19, empecé a dibujar. La verdad es que fue con una broma con otro fotógrafo, con Alfredo Esparza Cárdenas, que
iba a tener él una expo y la invitación eran unas postales con su retrato, un retrato que yo le había hecho. Uh-huh. Y como que me dijo, ¿qué voy a hacer con estas? Y les empecé a dibujar cosas y de ahí pues pasamos un rato ahí bastante divertido dibujando cosas sobre las imágenes. En las imágenes. Y me había comprado yo justo un día le iba a comprar a mi sobrina unos plumones y había una serie de plumones que eran en gama de grises. Y me interesó por la conexión que tiene con la fotografía, uh-huh. Justo como había estado yo pensando sobre el lo fotográfico, que era lo fotográfico hoy en día, y pensaba yo mucho en la foto en blanco y negro, que tiene esta cualidad fotográfica y el proceso de revelado y demás. Claro. Que yo recientemente he hecho cosas en blanco y negro, pero la verdad es que siempre tengo una relación ahí que el blanco y negro, o sea, siempre me gana el color. Ajá. Y empecé a dibujar. De hecho, uno de los primeros dibujos que hice fueron un retrato de Robert Frank y un retrato de Larry Clark, uh-huh. ¿No? Empecé como con un cuaderno. Y además fue una época donde no fue una buena época, no tenía mucho trabajo y demás, y entonces se volvió esa salida. Pues dibujaba yo todos los días. Uh-huh. Entonces tengo un cuaderno que dibujé, hice como 70 dibujos, uh-huh. O sea que son una doble página, y de ahí pues no pensaba yo darle mayor salida a eso, porque era mío y ya, y un par de personas cercanas a mí sabían que lo hacía, pero no era algo que yo quisiera que se volviera público, ajá, y demás. Y bueno, pues de ese tiempo ahora han pasado cosas. Uh-huh. Se expuse un par de dibujos por aquí y por allá. Justo estoy preparando una expo en un par de meses donde va a haber foto y dibujos. Ajá. Porque ya terminaron del cuaderno a dibujos de unos 70 por unos 60. Claro. Sigue siendo como con el tema del monocromático, de los grises. Uh-huh. Pero ya no necesariamente es solo de retrato en el dibujo, ¿no? No, ahí de hecho, como que empecé con eso y de ahí ya me fui a muchas otras cosas. Ajá. Que tienen que ver con el tema, con la fotografía de alguna manera. A veces sí. Son las fotos que quise tomar y no traía cámara, uh-huh. Y después me acuerdo y pues hago un dibujo, uh-huh. Que tiene que ver con esa foto o cosas que vi y demás. Y de hecho estoy por sacar un libro de ese cuaderno, lo voy a publicar. Qué bien. En un libro, ¿no? Entonces, curiosamente el otro día platicando con un amigo me decía, no has sacado un libro de foto y vas a sacar uno de dibujos. Pues es de estas cosas locas que nos pueden pasar de estar como con una herramienta pero después encontrando otra. Y también te lo preguntaba porque creo que justamente ya verlo como socializado en tu página, igual era ese proceso de, hay algo que estuvo pasando de manera paralela a tu producción y a tus proyectos, que ya digamos que ya puedes decir, bueno, ahora sí lo quiero colocar ahí y sí quiero que me vean también como en esta otra faceta, ¿no? Sí, justo lo publiqué el año pasado, a finales del año pasado. Apenas. O sea, como que en algún uh-huh. momento dije, bueno, pues es tiempo de... O sea, de 2018-19, o sea, más o menos, o sea, y te lo pregunto también para quienes nos escuchan, ¿no? Que luego están en estos procesos paralelos y que es como de... pues lo saco ya o me espero, todo, pues a veces es este tiempo como de espera hasta que uno está convencido que ya tiene esa parte de que los demás lo puedan ver, ¿no? Sí, es tal cual, uh-huh. Y sí, o sea, pasó ya son 7 años que lo he estado haciendo, o sea, también era como a los 42 estoy empezando a dibujar, entonces como que era de cómo alguien a los 42 empieza a hacer algo, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues ya está pues ya lo subí. A veces yo no, o sea, por ejemplo, ese año que te digo que es un mal año, pues uh-huh. A lo mejor no produje mucha foto. Pero hice 70 dibujos. Exacto. Y los dibujos, o sea, siempre estoy, eran dibujos, ya no sé si dibujos o pinturas o qué, pero uh-huh. Ahora
o sea, como que eso es raro porque todavía no lo considero como, ¿en qué andas? Estoy pintando, no, claro. Como que eso no cuenta, ¿no? Como que si no hago foto, sí. No cuenta, pero bueno, ahorita estoy en ese proceso de también ya pues tenerlo. Ya, sí, de decir, pues hago esto y hago esto, ¿no? Claro. Hago estas dos cosas y ninguna, o sea, más bien una le suma a la otra de alguna manera. Exactamente. Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabes, nuestro podcast dura poquito para que nos sigan escuchando y viendo, pero nos gustaría mucho cerrar, que me comentaras, tal vez para ti justamente el estar trabajando proyectos muy relacionados con el retrato, para ti, ¿qué es justamente esa aproximación al retrato? Así, algo que nos puedas compartir. Sí, pues yo creo que el retrato siempre funciona como un autorretrato. O sea, creo que para mí el retrato, bueno, vamos a separaría yo dos vertientes. Está el retrato de una celebridad o una personalidad, alguien ya conocido que más o menos cumple con quién es y mostrar quién es, o mostrar un lado diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de esa persona. Claro. Y luego está como el trabajo personal, donde para mí el retrato pues no es buscar la, como dicen, la esencia y demás, porque eso, pues, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo lo conoces? ¿Qué es la esencia? Más bien es lo que tú estás viendo en esa persona que ayuda a contar lo que tú quieres decir. Para mí ese es el retrato, es encontrar en un rostro, en una persona, en una postura, en cómo están vestidos, tal, algo que me ayude a contar una historia, ¿no? Que es la historia que yo estoy armando. Al ser obra personal, pues aunque yo uso herramientas de la foto documental y de la foto periodística, bueno, sí, documental, periodística, comercial y demás, pues va más cercano hacia el arte y hacia mi propio discurso. Pues buenísimo, Carlos. Creo que esta parte como de tu propia postura hacia el retrato, creo que puede por ahí inspirar a los que también están haciendo retrato, o es parte como de algo que se vuelve una pulsión para los proyectos. Y pues justamente Carlos Álvarez Montero va a estar en nuestro programa de este año, Retrato Lab, ahí bajo la tutoría de José Luis Cuevas, y pues con muchos más artistas y fotógrafos que van a estar por ahí. Les vamos a dejar el link del programa para que lo puedan ver. También, pues si nos quieres mencionar tus redes sociales o dónde te pueden encontrar. Sí, pues en Instagram es Álvarez Montero, en ahora Blue Sky también es Álvarez Montero, mi página alvarezmontero.com, o sea, todo está fácil, Álvarez Montero. Así es, tienes un nombre súper largo, pero lo redujiste para las redes sociales. Exacto. Está excelente. Pues Carlos, de nueva cuenta, muchísimas gracias por estar por acá, y bueno, nos veremos pronto ya en las clases por aquí en las instalaciones del Gimnasio de Arte. Sí, acá nos vemos, anímense. Y pues agradecerles muchísimo de haber estado con nosotros en este primer episodio del 2025, y también agradecerles a la producción de Switch Podcaster por la producción del podcast de Gimnasio de Arte, y nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte, en nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 5207-9404.